Bueno, algo de lo que sacudió fuertemente es que cuando es lo difícil que es darnos cuenta cuando aquellos a quienes amamos podrían estar siendo cizaña, pudieron haberse ya convertido en cizaña. Y entonces Dios ya me había dado esta palabra que hoy vamos a ver el día de hoy, este mensaje que se llama sal de ella o sal de ahí, pueblo mío. Y conecta precisamente con estos, algunas personas que me hablaron y que me dijeron, ay, es que qué difícil, qué fuerte es esto porque son amigos, personas a las que estimamos mucho, claro. Entonces, quiero empezar por aclarar, pero tiene que ver con todo el mensaje porque ya venía de parte de Dios. Yo quiero aclarar algo, añadiendo a lo de la semana pasada. Hay personas que son engañadoras, que son literalmente cizaña, y personas que están siendo portadoras de la mentira, o sea, de la verdad alterada de la palabra de Dios, y la están sembrando en los corazones de muchas personas. Y hay engañadores, hay engañadores y hay engañados. Están esas personas que están sembrando esa cizaña y están las personas a las que se les está sembrando esa cizaña, que están siendo engañadas. ¿Cómo son los engañadores? Veamos la segunda carta a Timoteo capítulo 3, versículo 2. Donde Pablo escribe, también debes saber esto, que en los últimos días, los postreros días, se presentarán tiempos difíciles, como los que vivimos. ¿Pero por qué? Porque habrá hombres amantes de sí mismos y del dinero. Eso es clave. Amantes de uno mismo, de sí mismos y del dinero. Serán vanagloriosos, de ahí se deriva todo esto. Soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Vean esto, por favor. Vean cómo un blasfemo está considerado a la par de un desobediente a los padres. ¿Por qué? Porque la persona que es desobediente a los padres se está amando a sí misma. No honra a su padre y a su madre. A lo mejor hoy le va a dar un pastelito, un regalito, pero no está honrando, no está teniendo una vida de honra a su padre y a su madre. Porque son soberbios, porque son vanagloriosos. Y están en la misma línea, dice el 3, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos y amantes de los placeres más que de Dios. Ojo con esto. Y viene el 5 que veíamos la semana pasada, tendrán, aquí es donde nos cuesta trabajo. Porque si el diablo se nos apareciera como el diablo, pues ya lo identificamos rápidamente, ¿verdad? Hasta a lo mejor es la última carta de la lotería y gritamos lotería. Pero no se nos va a presentar de rojo y con trinche. Se nos presenta con apariencia de piedad, de esos amigos, de esas personas conocidas a las que les abrimos la puerta de nuestra casa, las puertas de nuestro corazón. ¿Cómo nos podrán engañar ellos? Bueno, detrás de ellos hay una fuerza espiritual maligna que está operando y que se disfraza con esa apariencia de piedad, pero ya cuando uno habla con ellos, ya cuando uno se da cuenta de lo que hay en su corazón, está negando la eficiencia de la piedad. A esos, a los engañadores, a los que están ya con una agenda de engaño, a eso se evita. Entonces, ¿por qué? Porque esas personas ya no te van a escuchar. Esas personas están convencidas de que lo que están haciendo es lo que deben hacer. No sé si estén convencidas de que sea lo correcto o no, pero por lo menos están convencidas de lo que tienen que hacer. Entonces es diferente un engañador a uno que está siendo engañado. Y a quien debemos evitar es al engañador, al instrumento de engaño, y no entrar ni siquiera en una conversación con esa persona. Es la que abierta o encubiertamente está intentando engañar a otros, como decía uno de los textos que vimos la semana pasada, para sacarlos del redil, para desviarlos del camino del Señor. Entonces,
algunos me dijeron, ¿verdad? Es que mi amigo o mi amiga al principio no decía nada, pero después empezó esa conversación de vente, salte, vete de ahí no están bien, y se manifiesta antes o después esa intención, esa agenda oculta que al principio tal vez no se puede ver. Ahora miren, en el capítulo 3 de esta misma carta, vamos a ver una parte del engañador, pero también de los engañados, que en el capítulo 3, versículo 6, dice, algunos de ellos entran a las casas, ¿ve? ¿Quiénes entran a las casas? Los engañadores. Y cuando yo estoy dando este mensaje desde la semana pasada, en mi propia historia, yo me remonto hasta los primeros días de Río de Agua Viva. Muchos de los que ya tienen años recordarán cómo algunas personas literalmente se fueron a meter a sus casas, a hablarles, o sea, fueron expresamente a decirles, salte de ahí, vente conmigo. Y dice, convencen a las mujeres débiles. Esta era una situación que estaba viviendo Timoteo. Pablo le escribe a Timoteo y en su comunidad dice, convencen a mujeres débiles llenas de pecado. Ahora, quitémosles mujeres y pongamos hombres y mujeres. Porque como no quieren librarse de su pecado, sucede lo que viene aquí adelante. Se dejan llevar por toda clase de malos deseos. Pero malos deseos aquí no está hablando de que estos engañadores se meten para avivar sus pecados, no, sino que se meten con una doctrina alterada, diluida, que les suena conocido, que les suena atractivo, porque no les confronta con su pecado, sino que les permite seguir viviendo de esa manera y tener a Dios. Vean el 7, dice, aunque ellas siempre tratan de aprender, esto es tan importante, nunca terminan de entender la verdad. Yo te dije al principio, este va a ser un día donde analices tu corazón. Por textos como estos, por verdades como estas, es que yo me pongo muy nervioso cuando veo a las personas en la iglesia que pasan años y siguen diciéndome que tienen los mismos problemas y no crecen. No pueden aprenderse un curso, no pueden pasar un curso, no pueden aprenderse los textos de la palabra de Dios, no superan sus propias limitaciones, no rompen sus propios estructuras, y pasan los años y siguen estando metidas en los mismos problemas. Ahí están los engañados. Una persona que no crece es fácil de engañar. Aquí tienen, en el versículo 7 tenemos un ejemplo claro, bíblico, de lo que nos habla Mateo en el capítulo 13, de esos distintos tipos de tierra. Por eso oramos al principio. Y por eso yo le pedí al Señor, Señor, danos a nosotros, a todos los que estamos aquí, un corazón que sea una buena tierra donde tu palabra se siembre y permanezca. Miren, el día de hoy por hoy estamos haciendo todos los esfuerzos para ayudarte a que esta palabra permanezca. El desayuno que yo escribo de lunes a viernes, hoy está enfocado a reforzar la palabra del domingo. Si tú no recibes el desayuno, escríbenos para que lo recibas. Es un devocional que sale todas las mañanas. Estamos trabajando con los discipuladores. Yo estoy trabajando con mis discípulos para decirles, vamos, con la herramienta, una herramienta que es una guía de estudio inductivo, ayudar a cada discípulo de la iglesia, a cada persona de la iglesia, a que retenga la palabra. Qué feo va a ser que estando en cuarentena, que no pudiendo salir de nuestras casas, con un desayuno diario, con un discipulador, con una guía, tú salgas de esto y digas, no me acuerdo, es que no se me queda, es que sigo con los mismos problemas. Entonces,
Esto es gravísimo porque cuando hay una persona así, ahí ve Satanás la oportunidad de meterse, robar la palabra de Dios y meter la mentira. Son tierra fértil para la mentira. Y van a ir a meterse a tu casa, a lo mejor por medio de la televisión, por medio del radio o personalmente. Y van a ir a sembrar ese veneno de mentira. Por eso, amigo, amiga, hermano, hermana, te insto a crecer, a no conformarte en el punto donde estás, sino a crecer, a buscar a Dios con todo tu ser, que tu oración en este tiempo esté creciendo, tus tiempos con Dios, afirmándote en la palabra que estás escuchando y que estás recibiendo semana tras semana. Y si hoy es la primera vez que recibes un mensaje de parte de Dios, que hoy sea el día en que nazcas de nuevo y nazcas con la verdad de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tienes que hacer con los que están siendo engañados? Que aquí es donde venía la dificultad de algunos. Bueno, háblales y adviérteles. Dile, oye, te están engañando. Y les tendrías que decir lo que es el título de este mensaje: sal de ahí, porque te están engañando, porque eso es lo que dice el Señor. Y miren, esto no se trata de simpatías o antipatías. Por eso quiero quitar eso de en medio. No es que, es que el pastor se enojó con fulano. No. Si yo estoy enojado con alguien, siempre voy a estar enojado con el diablo y con su mentira. Y a ese sí, perdónenme ustedes, perdónenme, a ese sí le voy a patear el hocico perdonen ustedes, pero no creo que el diablo tenga boquita. Le voy a ir a patear el hocico todas las veces que pueda para cerrarle esas fauces de donde salen puras mentiras, para que no te dañe, para que no dañe absolutamente a nadie. No se trata de simpatías o antipatías, se trata de un riesgo de proporciones eternas. Pero mientras estamos en esta vida, Jesucristo nos advirtió que si no se habla con la verdad, somos presas de los lobos. Entonces les tienes que advertir a esas personas que están siendo engañadas. Los engañadores no te van a escuchar. Y si tú no estás firme, corres el riesgo de que te engañen. Pero con tus amigos, con tus conocidos, con tu familiar que está recibiendo palabra de mentira, donde quiera que esté, que vamos a ampliar esto y vas a darte cuenta que no es una cuestión de relaciones personales, esto tiene una dimensión mucho más grande. Háblales. Pero si el que está siendo engañado no te escucha, pues entonces pronto te vas a tener que ir alejando poco a poco, porque no va a tardar en hacerse un engañador. ¿Me explico con eso? Vean Mateo capítulo 10, cuando Jesús elige a sus discípulos y los envía, vean, dice aquí: yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean pues astutos como serpientes y sencillos como palomas. No está diciendo que seamos como el diablo, está diciendo que tomemos esa virtud y no seamos inocentones que nos engañen como esas que vimos en Timoteo, y que con cualquier enseñancita que nos den, que nos digan diferente, nos vayamos. Por eso es tan importante, si tú estás viendo un canal de televisión, si tú estás viendo algo en internet, que tengas mucho cuidado, porque si tú no estás firme en la palabra, cualquier cosa te puede llevar, porque Él nos manda como ovejas en medio de lobos. Entonces, tenemos que ir creciendo en la verdad de la palabra de Dios para estar seguros y ser sabios en la palabra de Dios. Eso sería ser astutos, pero humildes, no creyendo que nosotros estamos por encima de los demás, porque acuérdate que Jesús dijo: a ustedes les es dado a conocer los misterios del reino. Entonces, el que podamos ir creciendo en el conocimiento de la palabra, por un lado, es una necesidad para que no te engañen, para que no seas presa fácil del diablo. Y en segundo lugar, es para que tú ayudes a otros a que no sean engañados, porque eso es a lo que Dios nos manda. Mira el versículo 21 de este capítulo 10. Porque vean lo que pasa cuando uno se afirma en la verdad. Dice: el hermano entregará a muerte a su hermano.
Está hablando de familia. Y el padre a su hijo. Se levantarán los hijos contra sus padres, cuál honra, ¿verdad? Y los harán morir. Y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Cuando tú te afirmas en la verdad, no sé cuántos de los que están aquí vienen de alguna otra tradición religiosa. Yo, y mi familia y yo, mi madre, mi hermana, yo, pues nacimos en el catolicismo. Yo hice la primera comunión, tuve a mi madrina. Ajá. Cuando yo conocí de la palabra, cuando conocí a Jesucristo y le entregué mi vida a Él, lo primero que empezó a suceder es que la familia se nos vino encima. Ya no nos querían hablar, no querían estar con nosotros, quién sabe qué tanto hablaban entre ellos, ¿verdad? De nosotros. Ahora, pero lo mismo sucede, déjame regresar, así que tú tienes que ser muy firme, esto no es una cuestión de religiones, no importa de qué tradición religiosa o filosófica vengas. Si tú quieres conocer a Dios verdaderamente, vas a llegar a Jesucristo, porque Él es el único camino, la única verdad y la única vida. Y cuando tú tomes ese camino y te mantengas firme, vas a empezar a recibir un montón de ataques, primeramente de los de tu familia, primeramente. Ahora, cuando avanzamos en la verdad, retomo a donde estaba, y nos empezamos a dar cuenta de que dentro de nuestros círculos hay mentira también, y ahorita vamos a ver por qué, y decimos no, y nos ponemos firmes en la verdad, esto hasta nos empieza a traer problemas otra vez con la familia, con nuestros propios familiares. Y es posible que tu padre te ataque porque tú te mantienes firme en la verdad, o es posible que tu hijo o tu hija te ataque porque tú te estás manteniendo en la verdad como padre o como madre. Y entonces nos podrán llamar legalistas, exagerados, rigoristas, anticuados, lo que tú quieras, pero si cedemos a esa presión familiar o a esa presión social, tú le estás abriendo las puertas a la mentira, te estás convirtiendo en una tierra fértil para la mentira, para que se siembre en ti la simiente de la serpiente, y entonces vas a terminar siendo cizaña y no te vas a dar cuenta de que ya no eres trigo. Mira el versículo 24, por favor. 10:24, dice, el discípulo no es más que su maestro. Aquí me van a entender, bueno, yo espero que aquí me van a entender. Ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. ¿A qué se está refiriendo? Está hablando Jesús, dice, si al padre de familia, está hablando de él, porque a él le hicieron esto que viene. Dice, si al padre de familia lo llamaron Belcebú, o sea, si a Jesús lo llamaron Belcebú, ¿cuánto más no lo harán a los de su casa? O sea, ¿qué está diciendo Jesús? A ver, todos los que yo he llamado para que prediquen mi palabra, de verdad. Y una de las clases que Jesús nos da ahí en el aula es, miren, muchachos, nos diría, si yo te estoy llamando para que vayas y prediques la verdad. Si a mí me llamaron Belcebú, pues imagínate que no te van a llamar a ti. ¿Me explico? Esto ya nos lo dice Jesús de antemano. Entonces, todo lo que han dicho de mí, pues es hasta poco comparado con Belcebú. Creo que hasta ahorita nadie me ha llamado Belcebú. Me han llamado un montón de cosas, pero bueno, tendré que a lo mejor seguir firme en la palabra para que un día alguien me diga, ese es el demonio. Entonces, ¿ven cómo esto no es una cuestión personal? Que la palabra nos los deja muy claro. Entonces, mis queridos, tenemos dos simientes, dos descendencias, una de la mujer, que es la de Cristo, y otra de la serpiente. Si tú no estás entendiendo muy bien esto, te animo a que veas el mensaje del domingo pasado. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos revelando, por medio de la palabra, estamos revelando quién es simiente de la serpiente, y eso tú lo vas a saber por ti mismo. A lo mejor te vas a querer hacer que no. Pero o eres simiente de la serpiente o eres simiente de la mujer. O eres, y lo estamos revelando, o eres generación de víboras o eres generación santa. ¿Te das cuenta? O eres hijo de la mujer y de Abraham y de Cristo, simiente de Cristo, o eres simiente de la serpiente, hijo del diablo. Tremendo, ¿va? Pero aquí yo no puedo andar diciendo, no te preocupes, tú no eres hijo del diablo.
porque de eso depende tu vida o tu muerte eterna. No se trata entonces de que yo hable mal de alguien, no se trata de que hablen mal de mí y entonces yo me desquite. Duele cuando esas personas a las que amas se van, pero esto tiene una dimensión mucho mayor. ¿Qué hace Dios ante este panorama tan impresionante de la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, la simiente de Cristo o la simiente del diablo? Terminábamos el domingo pasado con este texto, 2 Corintios capítulo 6, versículo 14, diciendo claramente el texto: no te unas en yugo desigual. Ahora sabemos con quién. Si tú eres hijo de la mujer, si tú eres simiente de la mujer, si tú eres trigo, entonces no te unas en yugo desigual con la cizaña. ¿Estamos entendiendo? No te unas en yugo desigual con la cizaña. Tal vez le puedes hablar, pero no te unas. Porque ¿qué compañerismo tiene la rectitud con el desorden? Y algunos todavía andan en desorden. Ahora, quiero que por favor que me respondan aquí, me respondan en casa a estas preguntas que nos hace la Escritura. ¿Qué compañerismo tiene la rectitud con el desorden? Todos, por favor. ¿Ok? Siguiente pregunta: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía hay entre Cristo y Baal? O sea, nunca se van a relacionar Cristo y Belial. Baal es lo mismo, es el diablo. ¿Qué parte tiene el creyente con el no creyente? O sea, cuando tú te des cuenta y digas, oye, pero entonces tú no crees que la palabra de Dios aquí, no, pues eso. Ahí ya te está diciendo, no puedes tener una parte con esa persona. Siguiente pregunta: ¿qué acuerdo puede haber entre un templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente. Como dijo Dios: habitaré y andaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Entre quién va a habitar Dios? ¿Entre el trigo o entre la simiente? Ya sabemos hoy que el reino de Dios contempla simiente de el diablo y simiente de Cristo. Pero fíjate lo que dice, el 17 te va a ayudar. Dice: por lo cual salgan de en medio de ellos y apártense. A ver, ayúdenme a decir eso. Salgan en medio de ellos y apártense. Dice el Señor: no toquen lo impuro y yo los recibiré. Y seré para ustedes padre y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. De tal manera que aunque en el reino de los cielos, y acuérdate que el reino de los cielos no estamos hablando de los límites del templo, es el mundo. Aunque en el reino de los cielos convivimos cizaña, cohabitamos cizaña con trigo, la instrucción de Dios es: sal de ahí, sal de en medio de la cizaña. Y hoy precisamente estamos aprendiendo esto. Fíjate, te voy a mostrar 3 partes de donde Dios dice le dice a su pueblo: sal de ahí, sal de ahí. Y vamos a recordar algunas cosas que hemos estado viendo en las últimas semanas. La primera es de Egipto, porque Dios dijo: voy a sacar a mi pueblo de Egipto. Y Egipto, mis queridos, para que todos aprendamos y recordemos, Egipto es un símbolo del pecado, del reino del pecado, de ese reino de las tinieblas, donde todos en algún momento de nuestra vida hemos estado como esclavos. Entonces, el pueblo hebreo estuvo esclavizado, ustedes saben, 400, les voy a dar el dato exacto, 430 años. 430 años. Entonces, ellos ya conocían la verdad de Dios. No tenían una escritura como tú y yo ahora la tenemos, menos en internet, pero ya conocían la verdad porque ellos conocían al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Estaban ahí cerquita, los habían tenido apenas unas generaciones atrás. Pero fueron esclavizados finalmente porque se olvidaron de ese Dios y tomaron las costumbres de Egipto. Y ya lo hemos visto, cómo se mezclaron en sus costumbres. Tan se mezclaron que cuando salen finalmente al camino, a esa ruta hacia la tierra prometida, y Moisés sube al monte a recibir los mandamientos, después de que se desesperan,
40 días, como muchos andan desesperados con esta cuarentena, después de que se desesperan, dicen, vamos a hacer un acto de adoración a Dios. Y lo primero que piensan es, vamos a hacer un becerro. Y Aarón, el hermano de Moisés, dice, sí, vamos a hacer un becerro, y él se los hace. Entonces traían toda esa idiosincrasia, toda esa mentalidad, esa forma de ser, de pensar, de hablar, de actuar, como los egipcios. Y lo primero que pensaron fue, vamos a hacer un ídolo, porque eso era lo que veían en Egipto. Y después todo el tiempo estuvieron, ¿para qué nos sacaste? Regresa, nos queremos regresar, allá nos daban de comer bien rico, nos trataban súper bien los egipcios, y bueno, toda esta cosa, que era falsa. Entonces, el pueblo estuvo dubitando, estuvo siendo fluctuante durante todo ese tiempo, mientras Moisés y Aarón se iban consolidando y afirmando en la verdad. Se presentan ante Faraón. Imagínense qué firmeza tenían Moisés y Faraón para presentarse ante Faraón, y lo que le fueron a decir fue, deja salir a mi pueblo, así dice el Señor. Y entonces, primero dice Faraón, yo no sé quién es ese Dios del que me estás hablando, pero luego lo que realmente le preocupó es, como ahora estamos viendo algunos supermillonarios, que les preocupa que su fuerza laboral se vea disminuida. Ahora te voy a poner que pongas mucha atención, porque al final de este texto va a haber una profecía para todos los que estén despiertos. A ver, digan aleluya a todos los que están despiertos. A ver, vamos a ver si es cierto. Mira en Éxodo capítulo 5. Mira, este capítulo es la primera vez que Moisés y Aarón se presentan ante Faraón. Dice, pero Aarón y Moisés le insistieron a Faraón. El Dios de los hebreos nos ha visitado, declararon. Por lo tanto, déjanos hacer un viaje de 3 días al desierto a fin de ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Si no lo hacemos, nos matará con una plaga, ojo, con una plaga o a filo de espada. Por eso nosotros estamos siendo resguardados, porque somos el pueblo que Dios guarda de las plagas, de las epidemias. Gracias a Dios, gloria a Dios, ahí alguien tendría que haber dicho eso. El faraón respondió, Moisés y Aarón, ¿por qué distraen al pueblo de sus tareas? Le preocupaba la economía. Los que más se preocupan son los ricos. Vuelvan a trabajar, les decía. Miren, hay muchos de su pueblo en esta tierra y ustedes les están impidiendo su labor. Ese mismo día, el faraón dio la siguiente orden. Ojo con esto, por favor. Dio la siguiente orden a los capataces egipcios y a los jefes de cuadrillas israelitas. Ya no les provean, a ver otra vez, allá en casa, ya no les provean, una última vez, ya no les provean para hacer ladrillos. Hagan que ellos mismos vayan a buscarla. Pero exíjanles que sigan fabricando la misma cantidad de ladrillos que antes. No reduzcan su cuota. ¿Les parece? ¿Les suena conocido? Ahora hay que trabajar más para sacar menos. Y le dice a Faraón, son unos perezosos. ¿Por qué? Porque querían ir a celebrarle fiesta a Dios. Entonces nos van a llamar de todo tipo de cosas por estar aquí el domingo reunidos, cuando todo esto se acabe y vayas a la iglesia y decidas ahora congregarte y que ya no estés fluctuando en esto, nos van a llamar de todo tipo de cosas. Allá Faraón les decía, flojos, perezosos. Por eso claman, déjanos ir a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Ahora ayúdenme a leer lo que dice el 9. ¿Listos en casa? Dice, cárguenlos con más trabajo. Otra vez, por favor, dice ahí. Cárguenlos con más trabajo. Háganlos sudar. Así aprenderán a no, ¿qué dice ahí? Dejarse. Nomás fíjate. El líder pagano llamando mentirosos a los siervos de Dios. ¿Te das cuenta? De lo que estamos hablando. El diablo llamando mentiroso a Dios. Al diablo susurrándole al oído a Faraón. Lo mismo que a Eva, con que Dios dijo que los dejaran ir. Son mentiras. Son mentiras. Y luego, fíjate el cuadro, qué hermoso el cuadro. Faraón dice, ya déjenlos en paz, pónganles más trabajo, para que ya no estén escuchando las mentiras de Moisés. Y entonces después el pueblo se enoja, porque Faraón los pone más, se enoja contra Moisés y Aarón, o sea, se enoja contra los siervos de Dios, porque fueron a hablar la verdad y ahora les pusieron más trabajo. Quiero que veas cómo funciona esto. ¿Por qué terminan siempre enojados con nosotros? Y con todo aquel
que se mantenga firme en la verdad. Ahora te voy a explicar esto. Esto fue hermoso lo que Dios me dio en esta semana. La palabra paja que les hice repetir, ahí está, sí está, ¿verdad? Viene de la palabra hebrea. ¿Quieren hablar hebreo? ¿Quieren aprender hebreo? A ver, digan todos, teben. Muy bien, ya están empezando a hablar hebreo. Un poco, de aquí a poco ya los va a escuchar el Señor. No, es cierto, los que escucha en español. Ahora, resulta que la palabra teben, la palabra paja, realmente significa desperdicio. A ver, digan fuerte, desperdicio. A ver, digan teben, desperdicio. Muy bien, ya están aprendiendo. Y resulta que la raíz de esta palabra teben viene de la palabra baná. ¿Le suena conocida baná? A ver, ¿de dónde fue? ¿Qué quiere decir baná? ¿No te suena conocida? A ver si se acuerdan. Mis discípulos que están reafirmando la enseñanza, ¿qué es baná? ¿De qué? Pero no es crear. No. Es formar de algo ya hecho y hacerlo nuevo. Esa es la palabra que se utilizó para la formación de la mujer. ¿Quién le dio en casa? ¿Se acordaron? ¿O se quedaron así? ¿Ven lo que les estoy diciendo? Desayunos, guías de estudio inductivo, mensaje cada domingo, y que no se acuerden de esto, tendrían que tenerlo así listo. Espero que ese silencio indique algo positivo. Entonces, teben significa desperdicio. Y viene de la palabra. ¿Cómo se relaciona la formación de la mujer tan bonito esa formación, con algo tan feo como el desperdicio? Bueno, baná también significa construir, como lo están viendo acá. Ahora, déjame ponerte otra palabra muy importante, la palabra agravar o cargar con más trabajo. La versión Reina Valera dice agravar. La versión que les puse dice cargar con más trabajo. Esa es la palabra kabad. Kabad. Resulta que la palabra kabad tiene dos connotaciones o dos significados. De la misma idea, carga, tiene un significado negativo, que es el que se utiliza en Éxodo 5. Y dice poner peso severo. Entonces dice, ya no les den teben para baná. ¿Sí lo estamos entendiendo? ¿Sí lo estamos entendiendo o no? Ya no les den teben para baná, sino kabad. No crean que estoy hablando en español antiguo, kabad, la palabra que les estoy poniendo. Sino kabad, o sea, pónganles peso severo. Eso es el negativo. Pero en positivo es gloria, rico y honorable. La palabra kabad es la palabra que se utiliza para hablar de la gloria de Dios en el Antiguo Testamento. La palabra gloria significa peso, un peso fuerte de bien. En el contexto negativo que lo estamos viendo significa ponles una carga severa, que se doblen sus espaldas para hacerlo sufrir. ¿Ok? ¿Estamos claros? Ahora ponle punto ahí y te voy a decir lo que vino. 5 es la primera, capítulo 5 de Éxodo es la primera vez cuando se presentan ante Faraón. En el 12 es cuando ya van a salir. Entonces, entre el 5 y el 12 vinieron esas negociaciones, luego vinieron todas las plagas, pestes o maravillas, y ya antes de la última, del sacrificio del cordero, ¿de cuánto era ese cordero? ¿Cuánto edad tenía que tener? 1 año, ser sin defectos, ser puro, que es tipo de Jesús. Luego mátalo, la sangre ponla en los dinteles, en las puertas de las casas, para protección de la epidemia, para protección de la plaga. ¿Ok? Y después de esa noche, cuando todos los primogénitos que no estaban bajo la cobertura de la sangre murieron, fue la salida. Mira en Éxodo 12:3, por favor. Perdonen ustedes. 12:33. Dice, los egipcios apremiaban al pueblo
fíjate, al principio no los dejaban salir. Y luego, apresurándoles a echarlos del país porque decían, todos seremos muertos, nos vamos a morir de tanta plaga. La gente llevaba sobre sus hombros, estos son los hebreos, la gente llevaba sobre sus hombros la masa que aún no tenía levadura y sus artesas envueltas en mantos, ahí iban todos, ¿no? Los hijos de Israel hicieron también conforme al mandato de Moisés. Ojo, Moisés les dio un mandato. ¿Cuál fue? Vayan y despojen a los egipcios. Y pidieron a los egipcios objetos de plata, objetos de oro y vestidos. Ve el 36, ayúdenme acá a leerlo. El Señor dio gracia al pueblo ante los ojos de los egipcios, quienes les dieron lo que pidieron. Así despojaron a los egipcios. ¿Quiénes habían sido los egipcios? Sus esclavizadores. Dios dice, salgan de ahí, ya es el tiempo de salida, no los voy a dejar ir. Ah, no, pónganles más carga todavía, vayan por más desperdicio. Se enojan contra el líder, contra la verdad. Y luego vienen las plagas, dicen, ya váyanse, por favor. Atención, los hebreos no lo sabían, obviamente. Cuando Faraón les pone la doble carga, ellos se enojaron. Y dijeron, ¿cómo se les ocurre a ese Moisés y Aarón venirnos a hacer esto? De que ahora nos están poniendo a recoger la materia, el material con el que tenemos que construir las pirámides. ¿No te has sentido así? Que ahora se está poniendo peor. Ahora vayan por el desperdicio para construir el imperio faraónico. Pero déjame decirte, el desperdicio que fueron a recoger, ojo, la doble carga que tuvieron los hebreos, el desperdicio que fueron a recoger fue lo que se tradujo en la capacidad de comprar oro, plata, joyas, vestidos y toda la riqueza que se llevaron los hebreos. No lo entendieron. Aquí veo caras que se quedaron como, ¿qué? No entendí nada. Te lo voy a decir otra vez, porque aquí vi unas caras medio que no le captaron. Cuando Faraón le puso esa doble carga a los hebreos, de ir ahora a recoger el desperdicio, para venir a construir el imperio faraónico, ese desperdicio fue lo que generó la riqueza de los egipcios, lo que generaba la riqueza de los egipcios para que tuvieran dinero para comprar oro, plata y piedras preciosas. Ese oro, esa riqueza de los egipcios fue la riqueza que los hebreos se llevaron. ¿Lo entendemos? Ellos no lo sabían, pero cuando tuvieron doble carga, estaban produciendo la riqueza que ellos se iban a llevar después. Ahí te va la profecía. Cáchenla todos los que estén despiertos. Maravillosa. Dios va a usar, está usando ya los desperdicios de tu vida, lo que tú consideras ya un desperdicio, para construir honor y riqueza que está lista ahí para que tú la recibas. ¿Sabes cuándo la vas a recibir? Cuando seas libre del pecado, cuando salgas del reino de la esclavitud del pecado. Te lo digo de otra manera. Dios no te da riqueza hasta que no dejes esa vida de pecado y de maldad. Pero ahí está la profecía. Tendría que haber algún amén por ahí. Porque yo dije, bueno, recíbela quien está abierto, quien está despierto. Acá nadie estuvo despierto. Yo espero que por allá sí hayan estado despiertos y hayan dicho, esa profecía es mía. El pueblo al final salió libre, con riquezas, pero su incredulidad los hizo morir en el desierto. Terrible. La siguiente generación tomó la tierra prometida con Josué, y siglos después, por su gran pecado,
¿qué creen? Volvieron a ser esclavizados, pero ahora por Babilonia. Digan por favor todos fuerte, sal de Babilonia. Sal de Babilonia. Bueno, Dios le dio la orden al pueblo de acabar con todos los moradores de las tierras a donde iban a habitar. Y ya más adelante les voy a decir por qué dio la orden de matar hasta los animales, hasta los niños. Pero ellos no hicieron caso. Ojo, les pudo más su propia bondad que el mandato de Dios. ¿Me estoy explicando? Porque esto está relacionado con lo que empezamos. Qué difícil es romper con esas relaciones. Nos vamos más por los sentimientos, por el amor. Un amor humano. ¿Quién amará más, Dios o nosotros? Y obviamente no hicieron caso. No cortaron, no mataron a todo. Eso hizo que a la postre se torciera la palabra de Dios. Miren en Jeremías, ya lo vimos. Pero ahora les había mostrado el capítulo 8, ahora vamos a verlo en el capítulo 6. 6:10 dice, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos. ¿Qué quiere decir eso? Como que tienen algo que no les permite oír. Analicen, ¿ustedes tienen oídos para oír? ¿Realmente están oyendo la palabra de Dios? O sea, ¿está entrando? ¿O nada más oyen una voz que habla y no entienden absolutamente nada? Aquí tienen, no es el mensajero, no es el mensaje, no es el tono de voz, es que hay oídos incircuncisos y no pueden escuchar. Y dice Dios, he aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Siglos después de que habían salido de la esclavitud, que habían tomado la tierra, que Dios había cumplido su palabra, que ahora ya tenían una palabra por escrito, no era que se hubieran olvidado de la palabra de Dios, ojo, sino que se avergonzaban de ella. No la querían en sus vidas, por eso fueron hechos cautivos nuevamente. ¿Qué dirían? Está pasada de moda, eso no aplica en mi caso, eso no lo acepto, no me importa lo que ahí diga. Y entonces, ¿cómo fue que surgió eso? ¿Por qué tuvieron esa actitud? No hicieron lo que Dios les dijo desde el principio. Pero en el versículo 13 dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta, el sacerdote, todos son engañadores. Ya habíamos escuchado los escribas. Bueno, agrégale los escribas a los sacerdotes y a los profetas enseñaban engaño. No es que tiraran la Biblia, no es que tiraran la escritura, no es que la hicieran a un lado, sino que la tergiversaban, la torcían. ¿Y cómo la torcían? ¿Cuál era la manifestación de esa alteración? Curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. La única paz que debe de haber es la que Dios nos da, es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero estaban declarando, estaban predicando una palabra diluida en medio de un tiempo de gran dificultad, porque estaban cautivos en Babilonia. Entonces tenemos al sacerdote, al profeta, al escriba, los líderes torciendo. Ahí se origina esa desvirtuación de la palabra de Dios, y sabemos, ahí lo dice, por avaricia empezaron a predicar de manera light, o sea, de manera ligera. Redujeron la palabra, la disminuyeron. ¿Qué sucedió? Vino Babilonia y los conquistó, los humilló y casi acaba con ellos. Entonces, Babilonia, aprendan esto por favor, recuérdenlo. Cuando vuelvan a ver este video, recuerden esta parte. Babilonia es un tipo del reino de las tinieblas. Babilonia es esa simiente de la serpiente que quiere ser Dios. ¿Me están oyendo? Babilonia nació, ¿dónde creen que nació? Babilonia nació con la construcción de la Torre de Babel. Ahí fue donde se originó Babilonia. Babel, es lo mismo. Babel no es una película de un famoso director mexicano, bueno, también, pero Babel es esa tierra donde nació Babilonia. Y luego se hizo grandísimo. O sea, con el paso de los siglos se hizo el imperio más grande de la tierra. Bueno, Dios usa a Babilonia para llevar juicio sobre su pueblo, pero luego, después de que ya establece juicio, porque Dios hace juicio no de condenación, sino para arrepentimiento, es lo que estamos viviendo, parte de lo que estamos viviendo es eso.
Por eso es tan importante que entendamos que no podemos salir de este tiempo igual que como entramos. Tenemos que arrepentirnos en este tiempo, cambiar. Eso es arrepentimiento, cambio. Pero entonces ya después de un tiempo Dios dice, ya hasta aquí. Y entonces ahora Dios determina acabar con ese imperio babilónico. Miren el capítulo 51, versículo 41 del mismo libro de Jeremías. Estábamos en el 6, ahora ya nos fuimos al final de Jeremías. Pasó mucho tiempo. Dice, ¿cómo ha caído Babilonia? Ese gran imperio, es la profecía. La gran Babilonia, aclamada en toda la tierra, ahora se ha convertido en objeto de horror entre las naciones. El mar ha subido sobre Babilonia, está cubierta por las violentas olas. Sus ciudades ahora quedan en ruinas, en una árida tierra baldía donde no vive nadie, ni nadie pasa por ahí. Entonces yo castigaré a Bel, el dios de Babilonia, y haré que vomite todo lo que se comió. Está hablando Dios. Nunca más las naciones vendrán a rendirle culto. Está diciendo, hasta aquí se acabó ya. Ese gran imperio se acabó. La muralla de Babilonia ha caído. O sea, todavía no pasaba en ese momento, iba a pasar. Y como iba a pasar, Dios le estaba diciendo a su pueblo, sal, pueblo mío, díganme, ayúdenme, huye de Babilonia, sálvense, huyan del terrible enojo del Señor. Y dice, pero no tengan pánico, ojo con esto, pero no tengan pánico ni temor cuando oigan los primeros rumores que se acercan los soldados, pues los rumores seguirán llegando año tras año. Estallará la violencia en la tierra en tanto los líderes se pelean unos con otros. Impresionante que es lo que estamos viviendo el día de hoy. Vez tras vez, el pueblo de Dios, siendo portador de la verdad, terminaba mezclándose con la mentira de los reinos circundantes. Hasta la vida de Jacob, Abraham, Isaac y Jacob, no había una escritura, pero sí conocían de primera mano a Abraham, a Isaac y a Jacob. Después Moisés, ya con el pueblo, recibió los mandamientos y empezó a tener la escritura, pero los escribas la alteraron, los profetas la alteraron y empezaron a dejarse llevar por esas doctrinas de demonios, empezaron a escuchar a esos demonios y terminaron distorsionando la palabra de Dios. Dios venía, ejercía su juicio sobre su pueblo y finalmente, ojo con esto que voy a decir, había un remanente, un grupo pequeño que se arrepentía y que mantenía la verdad y Dios los libraba diciéndolos salgan de ahí, no toquen nada inmundo, no se acerquen nada, como lo vimos en la carta a los Corintios. Pero no todos recibían ese mensaje, a pesar de la destrucción que había alrededor de ellos, no lo recibían. Miren, a ver, ayúdenme por favor, rápido, una pequeñísima clase de historia, por favor ahí en casa, ayúdenme por favor acá, digan todos, Babilonia, Asiria, Grecia y Roma. Esos fueron los imperios que fueron dominando sobre la tierra. ¿En qué imperio vino Jesús? En el romano, y estaba en su pleno auge cuando vino Jesús. Y el pueblo de Dios mezclado con las costumbres romanas, y la palabra de Dios ya totalmente adulterada, ni más ni menos que por los escribas y por los fariseos. Por eso dice Juan que a Jesús no lo recibieron, porque tenían una mezcolanza los judíos, el pueblo hebreo, con todas las costumbres de los romanos, así como la habían tenido los hebreos con Egipto y así como la habían tenido los judíos en Babilonia. Ahora estaban impregnados de todas las costumbres de los romanos. Por eso no recibieron su palabra. Y cuando Jesús mandó a sus discípulos a predicar el reino de los cielos, digan, el reino de los cielos se ha acercado, les decía Jesús. Mira lo que les dijo Jesús en el capítulo 10 de Mateo. Dice, y en caso de que no los reciban, ni escuchen sus palabras, ¿ven? Dice ahí, salgan de aquella casa o ciudad y sacudan el polvo de sus pies. De cierto les digo que en el día del juicio el castigo será más grande, más tolerable, para los de la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con los que son engañados? ¿Con los que son engañados? Irles a hablar. No solamente a tus amigos, a tus familiares, ¿sí? Que están metidos y escuchando cualquier cantidad de mentiras que están
rondando en todos lados, en todo momento, de filosofías, de religiones, de ritos. Están siendo engañados. Pero si no te escuchan, ahora yo no estoy diciendo que ya los condenes al infierno. Esto no dice que los condenes al infierno. Pero si no te escuchan, no puedes obligarlos. Mantente ahí, pero sin una carga emocional mayor, porque esto es espiritual. Mira, déjenme decirles aquí algo muy importante, líderes, discípulos míos, todos los que son líderes, todos los de casa, todos los que nos están escuchando, pastores de otras iglesias, porque aquí hay algo muy importante que ha torcido la verdad de la palabra de Dios. Se los voy a poner de esta manera. Nosotros no tenemos que rogar que la gente reciba la palabra de Dios. ¿Y por qué lo digo que se ha torcido? Porque en las iglesias desde hace muchos años se dice, por favor, vengan a Cristo, miren, acéptalo, dale una oportunidad. Mira, ya te hicimos el festejo del Día de las Madres y no tengo nada en contra de las mamás, las bendecimos. Y que ya les hicimos el festejo del Día del Niño, y que el Día del Padre, y que vamos a hacer una cena para el 15 de septiembre, y a ver qué les inventamos, ¿verdad? Para ver si vienen, para ver si nos aceptan, y les decimos, y los pastores dicen, mira que Jesús está ahí, toque y toque a la puerta de tu corazón, y dice, déjame entrar, y entonces los pastores están, mira Jesús, pobrecito, ¿qué va a hacer allá afuera? Déjalo entrar, no seas así. Y entonces venimos totalmente con una idea distorsionadísima de lo que es la predicación de la palabra de Dios. Y presentamos a un Jesús mendigo, cuando es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que sostiene toda la creación con la diestra de su poder. Él no está ahí. ¡Ay, por favor! O recibes la palabra o no la recibes. No podemos ni debemos reducir la palabra de Dios ni la santidad de la reunión de la iglesia de Cristo para convertirlo en un espectáculo, en un show para agradarle a los oyentes. Ni van a oír. Hagamos cuentas de cuántas personas, cuántos verdaderos discípulos de Cristo han quedado de las reuniones, de las cenas mexicanas, de las cenas navideñas, de los conciertos. No hay. 1, 2. Pero no es por ahí, amigos. No es por ahí. Miren, si lo hacemos, empezamos a correr el riesgo de ahora ya no empezar a influenciarnos por los egipcios o por los babilonios o por los asirios o por los romanos, sino por la cultura circundante. Y entonces, sin darnos cuenta, vamos a empezar a diluir la verdad de la palabra de Dios. Miren, les voy a platicar esto. Yo no lo conocía, ustedes sí. Ni lo conozco, lo acabo de escuchar antier. Un muchacho, un joven llamado J.A., brasileño, J, que salió de un programa de esos de valores, como talentos, y salió cantando un himno maravilloso que se llama Agnus Dei. Y bueno, dejó impactados a medio mundo. Ustedes no estaban dentro de ese medio mundo, ni yo tampoco, porque yo no lo había escuchado. A lo mejor ustedes sí. Y todo el mundo, wow, es que es cristiano. Y qué impacto. Bueno, me llegó, así, yo ni lo escuché, nadie me lo dijo, yo prendí ahí, y de pronto, pues resulta que en estos días está empezando a salir del closet. Y está empezando a tener un discurso de tolerancia, de aceptación, de acéptate a ti mismo, de lo importante es que tú estés a gusto contigo mismo. Una persona que fue considerada no solamente como cristiano, sino ahora influencer, con cantidad de seguidores en Instagram, que ahora todo el mundo, hace poco escuchaba de un cristiano que le preguntaron ¿cuál es tu propósito? Y dijo, mi propósito es tener mi canal de YouTube. O sea, su propósito de vida. Y es un cuate que tiene miles de seguidores, y este J.A., miles de seguidores. Y entonces dices, ¡qué barbaridad! Pero cuando tú ves los comentarios de sus seguidores cristianos, sus seguidores cristianos,
Están diciéndole, qué bueno que te estás liberando. Qué bien, bien por ti. Dios te bendiga. O sea, ¿qué diferencia hay entre esto y cuando Ricky Martin salió del closet? Y entonces, ¿qué está pasando con la verdadera iglesia de Cristo? Amigos, la palabra de Dios dice, cuidado, cuidado. Jesucristo nos dice con sus propias palabras, no se dejen engañar, porque estamos viviendo tiempos peligrosos, los últimos tiempos de los últimos tiempos. ¿Y qué creen? Babilonia sigue en pie. Déjenme mostrarles, porque aquí es donde está el centro del mensaje, y voy al final, no te preocupes. Digo, no te preocupes, porque si no está entrando la palabra, no. Espero que me entiendan, esto es espiritual, por eso oramos, por eso tú tienes que disponer tu corazón, tu espíritu, tu alma. Dice la palabra de Dios, bienaventurados los que tienen hambre y sed. Y nunca he visto una persona que tenga hambre y sed que se esté durmiendo o que esté distraído. Está atento a donde le van a dar el alimento. Mira, te decía, Babilonia, ¿dónde nació? Babel. Por un ser llamado Nimrod. Ya hablaremos de Nimrod en algún día. Luego tuvo un gran territorio, como ya les dije, pero luego vino el juicio de Dios, y cuando fue ese gran imperio con Nabucodonosor, fue grandísimo, pero estaba delimitado finalmente ese imperio. Dios viene, lo destruye, pero resulta que Babilonia se extendió. Así como sucede con los cárteles que le pegan a la cabeza, pero luego se hacen muchos más. Bueno, así pasó con Babilonia. Y estoy hablando de la Babilonia espiritual, no te vayas a confundir. Quiero decir que no tiene un territorio delimitado, pero no por espiritual estoy diciendo que no exista, que no la veamos, que no la sintamos, que no la olamos, porque la olemos, la comemos, la vemos, la escuchamos. Que sea espiritual no quiere decir que no exista. Tiene un efecto directo en el mundo físico, en el mundo político, en el mundo económico, en el mundo laboral. Esta Babilonia está metida en tu casa, y por supuesto, y muy particularmente, está metida Babilonia en el mundo religioso. Y es necesario que empecemos a poner nuestros ojos en esta Babilonia, porque es antagonista principal de los últimos tiempos. Pocas veces, y miren que estuve buscando, poquísimas predicaciones sobre Apocalipsis capítulo 17. Tú hoy escuchas por todos lados predicaciones de fe, de textos de proverbios donde el poder de la vida está en tu boca, decláralo, hazlo, la victoria, el éxito. Pero vamos a ver esto, capítulo 17 de Apocalipsis. Muchas personas tienen miedo al libro de Apocalipsis. Bueno, ojalá le puedas tener más miedo todavía, después de lo que vamos a ver. Pero también que recibas la paz de Dios que viene en el mismo libro de Apocalipsis. Dice en el capítulo 17, dice, vino entonces uno de los 7 ángeles. Está lleno de cosas que por tiempo no puedo explicar cada una. A menos que ustedes quieran y un día me digan, pastor, no nos importa, y lleguen todas, yo feliz de la vida de servirles. Dice que tenía las 7 copas. Desde ahora te digo, cuando tú leas copas en Apocalipsis, no pienses en una copa de vino, no pienses en una copa de martini, espero que esas ideas ya se te quiten. Piensa más bien en una taza, o mejor, en un tazón. ¿Sí? Porque de hecho la palabra en griego no es copa, es algo más parecido a una taza grande. O sea, no creas que son cosas chiquitas. Dice, y habló conmigo diciéndome, este ángel, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Palabra fuerte. No solo ramera, la gran ramera. Palabra durísima. Y de una vez se los digo, se está refiriendo a Babilonia. Esto lo van a comprobar en el capítulo 18.
La que está sentada sobre muchas aguas. ¿Se acuerdan de nuestra visión? Y el agua del río entrará al mar y entradas las aguas de este río en el mar llevarán sanidad a todas las naciones. Esas aguas representan al Espíritu de Dios. De la misma manera, la gran ramera está sentada sobre esas aguas que representan precisamente todos esos caudales o rutas que llegan a todas las personas. Vean lo que dice. Con la cual han fornicado, palabra durísima, los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Pongan atención a esto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, voy a ir explicando, no es a fondo, pero hoy vamos a dar un primer paso. Algunos han creído y de manera muy equivocada que la gran ramera es una iglesia en particular. Por muchos años, triste y lamentablemente, escuché decir a grandes predicadores que la gran ramera es la iglesia católico romana. ¿Ok? Quitémonos, si tú alguna vez escuchaste eso, quitémonos esa idea de la mente, porque no se está refiriendo a una organización en particular, a una iglesia, a una denominación en particular. Por eso es que muchos han calumniado y con un orgullo equivocado, han ofendido a personas que están en esos movimientos o en esas agrupaciones o en esas organizaciones. Lo que en realidad está hablando acá es que la ramera es un espíritu o es espiritual, que impregna a muchas iglesias, a muchísimas iglesias diferentes, congregaciones y personas en particular. Así iniciamos este mensaje que viene de la semana pasada. Puede ser a una persona en particular o puede ser a iglesias de cualquier tipo. En Santiago capítulo 4, la carta que escribe el hermano de Jesús, Santiago, hermano carnal de Jesús, vamos a obtener un ejemplo de cómo Dios ve este adulterio espiritual. Ve las palabras que está utilizando. Santiago 4:4. Dice, oh almas adúlteras, ¿ok? Ya sea individualmente o en agrupaciones. ¿No saben que la amistad del mundo, ahora digan mundo por favor, y digan sistema? Entonces la religión o las religiones son sistemas mundiales, como el económico, como el laboral. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios, ¿no lo saben? Bueno, si no lo sabías, amigo, ahora lo sabes. La amistad con el mundo, o sea, entrar en relación con el mundo, con el sistema humano y mundial, es hacernos enemigos de Dios. Y acuérdate, ¿te acuerdas de la simiente? Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la serpiente. Cualquiera pues que sea amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces está bien que ames a tus amigos, pero si tus amigos prefieren ser amigos del sistema, de la mentira, qué horrible, qué horrible. Pero esa es ya su decisión. ¿Cuántos de ustedes no perdieron amigos cuando se volvieron cristianos? Yo perdí muchos, perdí todos. Y mira, cuando yo fui por mi propósito, cuando yo recibí el llamado de Dios, perdí a mis amigos de la iglesia, a todos de una. Aquí está mi hermana y por ahí anda mi mamá, testigas de esto, de que ni uno me quedó. Entonces, entiende que no hay un punto intermedio. A ver, ayúdenme todos, digan, no hay punto intermedio. O te alineas del lado de Dios, del lado de la simiente de la mujer y de Cristo, o te pones del lado de la simiente de la serpiente y del mundo. Todo lo demás, todo lo que está en medio de eso, se considera adulterio. Esto es lo que el espíritu, esto es lo que la gran ramera trata de lograr y propone y ofrece. Tratar de mezclar a Dios con el mundo y ofrecer lo mejor de los dos. ¿Quieres ser homosexual? Por favor. Claro, el amor de Dios alcanza para eso. Y tú puedes acercarte a Dios
con confianza. Ahí dice, acércate confiadamente. Lo que importa es que tú te sientas bien contigo mismo, que te aceptes a ti mismo tal como eres. Ahora, yo quiero decir claramente que ni yo ni en Río tenemos absolutamente nada en contra de los homosexuales, ¿eh? Lo que estamos en contra es en contra del pecado. Por ejemplo, yo les he enseñado muchas veces, el mundo dice que el alcoholismo es una enfermedad. La palabra de Dios dice que es un pecado. Yo no le voy a llamar enfermedad al alcoholismo. Se le llama pecado. Porque eso es lo que dice la Biblia. Pero el mundo lo trata de suavizar. Y te dice, estás enfermo. Y luego le agrega, estás enfermo para toda tu vida. Ya te molaste. Cuando en Cristo dice que somos sanos, libres, por completo, en Cristo Jesús. Pero es más cómodo para el ser humano decir, sí, yo bebo porque estoy enfermito. Por eso me gasto en la quincena de mis hijos, porque estoy enfermito. Por eso golpeé a mi esposa, porque estoy enfermito. ¿Se dan cuenta? Entonces, Babilonia tiene un evangelio, tiene una buena noticia. Y la buena noticia de la ramera, qué duro es esto, es que tú puedes tener tanto al mundo como a Dios. Oye, qué maravillosa noticia. No tienes que ser transformado, no tienes que dejar lo que a ti te gusta. No tienes que dejar de pecar. Tú puedes seguir como tú quieras y también ser cristiano. Ahora, esto se pone más rudo, porque no te lo dice como yo te lo estoy diciendo, porque yo te lo digo así porque estoy revelando a la simiente de la serpiente y su mentira. La gran ramera utiliza la palabra de Dios tal como utilizó Satanás la palabra de Dios desde el principio. Y te voy a decir algo, la gran ramera se sabe más versículos que tú. Y los usa con maestría. Cita muchos versículos y la forma en que los cita se oyen tan bien. Se oyen tan piadosos. Pero debajo de todo ese oro brillante que te atrae, hay una corriente oscura de egoísmo y orgullo. Estás tú en el centro. Lo más peligroso con la gran ramera es que puede ser muy difícil de reconocerla. Ella presenta, ojo con esto, presenta un vino delicioso, en un cáliz de oro que es la palabra de Dios. Mira lo que dice el versículo 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. No, sabe vestirse, o sea, yo definitivamente esta gran ramera seguramente era totalmente Palacio o Gucci o algo. O sea, sí te atrae. Pero además está adornada de oro. Wow, ¿no? Un collar, aretes de oro, piedras preciosas, una riqueza. O sea, ¿cómo no va? Eso debe ser de Dios. Si mira toda la prosperidad que Dios le dio. Perlas. Y además tenía en su mano un cáliz de oro. Un cáliz de oro lleno, de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Yo sé que si te pregunto que si yo te doy en una taza de oro a beber agua del caño, me vas a decir que no. Pero mira, ahí está el engaño. Porque esas abominaciones a ti te agradan, te gustan. ¿Cómo se siente en tu corazón y en tu espíritu cuando yo te digo, tranquilo, Dios perdona todo, todas las veces que sea necesario? Y luego le agrego, eso es una verdad, y luego le agrego, así que tú puedes seguir siendo como tú quieras y puedes acercarte a Dios. No hay una parte de ti que dices, no estaría mal. Ahora déjame decirte esto, mira. Mientras tú y yo, la iglesia de Cristo, somos vasos de barro, somos basinicas inútiles, donde Dios coloca su gloria,
La gran ramera presenta un vaso precioso donde coloca su porquería. Es siempre la contraparte de lo que Dios hace y de lo que Dios habla. Entonces todas las palabras, todas las expresiones y doctrinas que anuncia la gran ramera para ser piadosa es porque utiliza versículos de la palabra de Dios que respaldan sus mentiras. Y si tú no conoces la palabra de Dios, vas a decir, pero si a mí me enseñaron una Biblia y me mostraron cómo ahí dice esto, claro, porque la gran ramera utiliza la palabra de Dios para respaldar sus mentiras, pero al final son solo eso, verdades adulteradas. Es un truco común que Satanás y sus sirvientes utilizan. Mira este texto en segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 13. Dice, porque estos son falsos apóstoles. Pon mucha atención en esto. Porque estos son falsos apóstoles, obreros, fíjate cómo trabajan, fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Ok? Y no es maravilla, dice Pablo, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. A ver, los que están aquí en casa, ¿qué quiere decir ángel? La palabra ángel, enviado. Entonces aquí se está refiriendo sí a los seres espirituales, pero también se está refiriendo a las personas tras de las cuales o en las cuales se disfraza Satanás, dice como enviados de luz. Como enviados de luz que se interesan en ti, que son tus amigos, que te están cuidando, que te hablan bonito. Así que no es extraño si también sus ministros, ¿qué es la palabra ministro? Servidor. Apréndelo. La palabra ministro quiere decir servidor. Así que no es extraño si también sus ministros, los de Satanás, se disfrazan como ministros de justicia, pero su fin será conforme a sus obras. Tómala. Así que su evangelio suena muy bien, muy bonito al principio, muy hermoso. Y brinda a las personas una sensación de bienestar y calidez. Te lo voy a decir en estas palabras. Ofrece todos los beneficios de una vida piadosa, todos, hasta la vida eterna. Hasta la vida eterna. Todos los beneficios de una vida piadosa, solamente quita las condiciones. ¡Wow! ¿No es lo que queremos? ¿No es lo que queremos? ¿Recibir la recompensa sin tener que ganarla? Mira cómo cae re bien eso a tu carne. No es lo que todos los días andamos buscando. No es lo que tú dices cuando te quejas, porque cuesta mucho trabajo hacer las cosas. Y no te das cuenta que la carga doble que Dios está permitiendo que te pongan los sistemas mundiales, al que cree en Él al final se le va a convertir en riqueza para Él. Pero ahí te andas quejando. Porque es mejor que nos digan, vas a recibir el beneficio, lo único que tienes que hacer es declararlo con tu boca y creerlo. Olvídate del sacrificio, olvídate de la santidad. Olvídate de renunciar a ti mismo, de cargar tu cruz. No, eso ya pasó de moda. Decláralo con tu boca. En tu boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida. Ay. Alguien la habrá escuchado por ahí. Y entonces te estás dando cuenta, así logra la ramera engañar a las personas. Y una cantidad más allá de nuestra imaginación. A ver, aquí sí necesito sus corazones bondadosos. Aquí sí necesito sus corazones contritos, dolidos. Allá. ¿Sí? Porque una cantidad increíble de personas hoy mismo están siendo engañadas bajo la influencia de la ramera. Jesús dijo, no vayan por el camino ancho porque muchos son los que van por el camino ancho que los lleva a la perdición, a la muerte eterna. ¿Ves lo que tienes que hacer con esas personas?
No solamente con los que consideras tus amigos, con todas las personas, tu familia. Papá, estás oyendo mentiras. Claro, díselo con amor, díselo sabiamente, sustenta lo que le vas a decir. Y por eso es tan importante que aprendas la palabra de Dios. Si uno no está en extremo, a ver, digan en extremo. En extremo, díganlo ya. Dilo fuerte, en extremo. Díganlo fuerte acá, en extremo. Alerta, alerta, en extremo, alerta. No vas a poder distinguir el engaño de la verdad. Porque la predicación de la ramera es confuso. Dice el texto, el vino de su fornicación. O sea, mira cómo lo dice Apocalipsis 2, ya lo leíamos. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Y eso no está hablando de una fornicación física, al menos no nada más, sino donde se ha corrompido lo que cree, sus principios, la verdadera fe. Pero no solo los príncipes de la tierra o los reyes de la tierra, sino los moradores de la tierra se han, digan todos, embriagado con el vino de su fornicación. ¿Qué tal? Les voy a dar un ejemplo. A ver, ustedes recuerdan, amada iglesia, amados amigos queridos, ustedes recuerdan cuál es una de mis principales responsabilidades como pastor. ¿Cuál es? Y para poder discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano, y poder enseñarles a ustedes qué debo de hacer o qué no debo de hacer, no embriagarme. ¿Ah? Es lo que dice Levítico. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, no embriagarme para poder discernir entre lo santo y lo profano. Es curioso y aún más aterrador que muchos de esos ministros, ya los vimos cómo los menciona la Escritura, ministros de Satanás, disfrazados de ministros de justicia, desde hace años hayan estado proclamando, predicando y llevando a cabo la embriaguez del Espíritu. ¿Los han visto? Y yo aquí escribí del Espíritu con minúscula, aunque ellos tratan de hablar del Espíritu en mayúscula, del Espíritu Santo. Miren, varios en Río lo llegamos a vivir en una de esas mega iglesias hace algunos años. Estábamos ahí, fuimos varios. Y estando ahí, vimos cómo ese gran ministro que estaba al frente de pronto dijo, hay aquí una unción tremenda. Porque ahora se trata de sentir. Ahora todo es sentir. Ahora todo es sentir. Parte de ese vino. Oye, ¿sentiste cómo se empezó aquí? Y cuando ese gran ministro, no digo de quién, que ustedes sabrán, que ustedes saben, dijo, aquí hay una unción poderosa. Estábamos un grupo y no estaba nada más yo, de pronto todos se empezaron a reír a carcajadas de una manera. Yo al principio dije, ¿qué pasó allá? ¿Qué habrá pasado? ¿Se cayó a alguien o qué? No, de pronto 3,000, 5,000 personas riéndose a carcajadas sin poder parar, menos varios de los que estábamos ahí, seguramente habían otros, y 2 o 3 personas de las que iban con nosotros se fueron con la corriente. Una de ellas, una líder importante en Río, y riéndose por nada, de una manera impresionante, sin control. Ahora, ¿cuál es el tema detrás de todas esas dinámicas de manipulación de las masas? Pues se los digo muy sencillamente, muy simple. Ten una catarsis. Como sea. Riéndote, llorando, gritando, saltando, pataleando, golpeando. Aquí la podemos tener, ¿eh? Podemos todos empezar, y yo les a decirle, ahora vamos a gritar todos, ¡ah! ¡Otra vez! ¡Ah! ¡Más fuerte! ¡Ah! Miren, después de unos 15, 20 minutos de estarle haciendo así, sí vamos a terminar con la garganta un poquito afectada,
pero te aseguro que va a llegar a tu vida una sensación de paz, de libertad. Vas a decir, ay, como que me liberé, como que traía un montón de cosas dentro de mí, pero y esa sensación va a ser satisfactoria, y ese es el punto, que te sientas de lo mejor. La palabra de Dios te destruye. Puedes salir sintiéndote la peor cucaracha, pero arrepentido. En cambio, esos mensajes es el punto, el vino de la fornicación para embriagarse. Y lo dicen constante, y te ponen las manos en la cabeza para que te caigas, y si no te caes te empujan. Yo he escuchado que algunos de esos pastores llegan al cinismo de decir, ¿quién se ha caído por cortesía? Porque saben que no hay nada en eso, ellos mismos. Miren, uno de los más uno de los más que influencian más actualmente, lo acabo de escuchar que dijo, en medio de esta pandemia, su predicación es, y lo dijo con sus propias palabras, dijo, mi propósito es echarte porras. Yo estoy aquí para echarte porras, para decirte tendrás éxito, lo vas a lograr. Alguien que se presenta como un pastor cristiano que es conocido en muchas partes del mundo y dijo, mi propósito, y yo estaba así asombrado, le decía a Pau, no puedo creer lo que acabo de escuchar, o sea, mi propósito no es hablarte la verdad de Dios, pero ya la gente ya no lo distingue. Ya no lo distingue. Yo ahorita porque te lo estoy poniendo muy en blanco y negro, pero la gente ya no lo distingue porque lejos de estar ebria por reírse como loco, caerse como paja, como hombre de paja, está ebria por donde quiera que va, porque cree que lo más importante de esta vida es sentirse bien, que de eso se trata esta vida. Y esos predicadores proclaman la victoria sobre toda situación. Son de esos que predicaron y que se pusieron frente al coronavirus y dijeron, ahora mismo estás destruido, coronavirus. Y usan el nombre de Jesús. Y 2 días después, ¡pum!, explotó el coronavirus. Y ahora esas personas están dedicadas a proclamar la victoria sobre todo, menos sobre el pecado. Su predicación jamás conduce a una vida verdadera en Cristo, que es la victoria, la principal victoria sobre el pecado. Mira cómo lo dice Pedro, capítulo 4, versículo 1. Dice, puesto que Cristo sufrió físicamente, entonces prepárense para luchar, amándose con la misma actitud. Vean cómo la actitud es tan importante que tuvo él, que tuvo Jesús. ¿Te imaginas a Jesús con una actitud negativa? Con una actitud así de, ay no, ¿por qué también tengo que amar a Judas? Ay no. Pues quien sufre físicamente da a entender que ha abandonado el pecado. ¿Te das cuenta? No es que te lastimes, no es que agarres cosas para lastimarte. Porque cuando tú dejas el pecado, sufres. Cuando tú dejas el alcohol, tu cuerpo sufre. Cuando dejas la fornicación, tu cuerpo sufre. Cuando dejas la pornografía, tu cuerpo sufre. Cuando tú dejas una persona que no te conviene, tu cuerpo sufre, junto con tu alma y junto con tu espíritu. Si no, no habría anoréxicos o personas obesas porque les da ansiedad cuando están sufriendo por alguna causa emocional. Eso significa, dice el versículo 2, que está dispuesto a vivir el resto de su vida. Este es el evangelio, según la voluntad de Dios y no según los deseos humanos. Y déjame decírtelo más claramente, toda religión, toda filosofía, toda corriente humana predica lo contrario a esto, predica que tú estás en el centro, que tú eres lo más importante, ya sea del lado negativo. ¿A qué lado negativo me refiero? A que tú tienes que hacer un montón de cosas para ganarte el favor de Dios, o del lado disque positivo, que ya tienes todo el favor de Dios, así que puedes hacer lo que se te da tu regalada gana. Voy hacia el final.
No se preocupen. Solo se me está secando la garganta. Señor, bendice este dulcecito. Que se me acaba de caer, pero que lo necesito. Miren, hasta en verso me salió la oración. Esta influencia babilónica, que vamos a profundizar más en el futuro, estamos aprendiendo que va a lo individual, puede atacar un corazón, o puede atacar organizaciones completas, pero va a influenciar a las personas, a una o a todas en grupo, a vivir lo más cerca del mundo posible, sin que se deschonguen, sin que se suelten el pelo por completo. Y los va a llevar a declararse a sí mismos cristianos, hijos de Dios, servidores de Dios, discípulos de Cristo, pero al mismo tiempo teniendo en su mente y en su corazón valores mundanos y valores cristianos. Ya sea viviendo de acuerdo a sus propios deseos, pecando un poquito por aquí, un poquito por allá, sin que nadie se entere, disfrutando de los placeres del mundo. Y del mundo, placeres del mundo, me refiero a todos, a cualquiera, a todos y a cualquiera. O viviendo de acuerdo, ojo, que es lo que te decía, no pasa nada, Dios ya te perdonó todo, ve y disfruta los placeres de la vida. Pero también está el otro lado, ese lado negativo que te decía, donde son sometidos a reglas, o se someten ellos mismos a reglas estrictas, a códigos de ética que no son de Dios. ¿Ok? Que eso fue lo que hicieron los fariseos. Y eso es lo que hacen muchas organizaciones religiosas desde hace muchos años. Ahora, en una escala más amplia, ese espíritu de la ramera también está activo en todas las iglesias. Ojo, en nuestra iglesia está activo. Esto no se trata, como muchos han dicho, es que en río de agua viva. ¿Ok? Esto no es así. Esto se trata de que este espíritu trabaja en todas las iglesias del mundo para deformar la enseñanza pura y sana de la palabra de Dios y llevar a una persona o llevar a iglesias y congregaciones completas lejos de la verdad hacia la oscuridad de las mentiras. Entonces, el objetivo de la gran ramera no es derribar el cristianismo, es mantener las iglesias. Son como los virus. O sea, no pueden vivir por sí mismos, necesitan un organismo vivo para hacer sus destrozos. Entonces, a Babilonia, a la gran ramera, le encantan las iglesias. Ahora fíjate, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia de Cristo? El cuerpo de Cristo y somos la novia, muy bien Andy, somos la novia y la esposa. Cristo nos dice, tú eres mi novia, la iglesia de Cristo es mi novia, es mi esposa. La respuesta de Satanás es, te doy a la ramera. ¿Qué prefieres ser? ¿A quién prefieres? ¿A la novia santa o a la ramera que te va a permitir de todo hasta Dios? Hasta que hables de Dios. Por eso, mira, es como poner la aguja en el pajar. ¿Dónde coloca estas mentiras? O sea, hay que buscarla con microscopio. Cada vez es más difícil para las personas del mundo entero reconocer el cristianismo vivo, verdadero, cuando se está rodeado en medio de tantas versiones compuestas de medias verdades y palabras bonitas. Esta es la razón de por qué la ramera no está activa solamente en una iglesia. Aprendamos, está activa en todas las iglesias. Mientras más divisiones y nuevas congregaciones pueda crear, más va a ser difícil para una persona encontrar la verdadera iglesia. Por eso estoy consciente de que muchos digan, ¿y tú por qué dices? ¿Y tú por qué sí serás la verdadera iglesia? No yo, o sea, el río de agua. Y entiendo, cada vez es más difícil
para las personas. Y para que tú puedas darte cuenta, tienes que darle tiempo en la iglesia donde tú estás para comprobar que se predica la sana doctrina. El objetivo de la gran ramera también es crear división y discordia entre las iglesias. Toda división es causada por la gran ramera, por la serpiente antigua, por Satanás, por su simiente. ¿Ok? Sabe que no puede hacer que todos abandonen a Dios por completo, pero los va llevando de a poquito. Así que Satanás le ordena a su sierva la ramera atacar a la esposa de Cristo, corromperlos, corromper a sus miembros, alejarlos de la palabra, que no lean, que no se instruyan, que se enfoquen en sus trabajos, en sus relaciones, en sus sueños, en sus deseos, en sus anhelos. Eso es lo importante, y va a usar la palabra de Dios para respaldar que eso es lo importante, y no va a usar la palabra de Dios para que te transforme, para que tú seas salvo. Termino con este texto, Apocalipsis 18:4. Oí otra voz del cielo que decía, fíjate cómo está desde el principio. Salgan de ella. Ahora entiendes por qué este mensaje se llama salgan de ella, salgan de ahí. Salgan de ella. Ahora ya es una personificación. Ahora ya es un espíritu vivo, muerto, que está activo, mejor dicho, para que no participen de sus pecados y para que no reciban sus plagas, porque la destrucción va a llegar pronto, dice la palabra, a esas personas, pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus injusticias. Así que, amigos, agárrense de su silla, por favor. Termino. Agárrense fuerte y escuchen la verdad contundente. Yo sé que me van a criticar. Alguien me habrá de criticar algún día por esto que voy a decir. Y va a decir que estoy condenando y que soy una secta o que somos una secta. Pero yo estoy hablando de toda la iglesia de Cristo en todo el mundo. Ahí te va esta verdad. La verdad es que la muy amplia mayoría de todas las personas que se han ido de la iglesia, de Río de Agua Viva o de cualquier otra iglesia donde se predica la verdad, la gran mayoría de todas esas personas que se han ido de una iglesia donde se predica la verdad de la palabra de Dios, donde se predica sin alteraciones, con un compromiso a la verdad, esas personas nunca debieron de irse. ¿Por qué? Porque si se fueron bien, por dirección de Dios, sin problema. Pero para la mayoría no sucede así. Se van por dos razones. Se van porque algo no les gustó. Algún desacuerdo personal. Algo los quitaron, no les reconocieron, algo que hacían. Algo. Y entonces, cuando hacen eso, manifiestan su inmadurez. Y cuando manifiestan su inmadurez, se constituyen en tierra fértil para la semilla de la cizaña. Y la otra razón por la que se van es porque ya son cizaña. Porque ya son simiente de la serpiente. Y no encontraron más trigo que corromper. Y se van a otros lados. Así que mi querido amigo, yo no sé dónde has andado, pero sí sé que si estás escuchando esto, estás llegando al día y al lugar de la oportunidad de Dios para que tú no seas esta simiente maligna, no seas esta simiente de Satanás, no seas esta simiente de mentira. Mira y entiende. Mientras esa amplia mayoría se va de las iglesias donde se predica la verdad, ojo con esto. ¿Cómo se llama este mensaje? Sal de ahí, sal de ella, pueblo mío, ¿verdad? Sal de ella, pueblo mío. Ojo con esto. Mientras esa amplia mayoría se va de las iglesias donde se predica la verdad,
La palabra de Dios te dice cuál es la verdadera razón y qué es lo que se debe de hacer cuando te encuentras una de esas iglesias, entre comillas, que se ha corrompido. Dios te dice a todos los que se han ido de esta o de cualquier iglesia donde se predica la verdad, Dios te dice, sal de ahí, sal de donde te fuiste a meter. Sal de Babilonia. No es que te vayas del lugar donde se predica la palabra de verdad. Sal de donde se predica la mentira. Donde se mezcla la palabra de Dios con el mundo. Si estás en uno de esos lugares, sal de ahí. Sal de ahí. Si te es posible, aquí te esperamos. Y en cuanto se acabe esta cuarentena, te queremos conocer. Porque aparte les animo, vamos a hacer una gran celebración para nuestro Señor, para podernos abrazar como es debido, y te queremos conocer. No sé cuál sea, si sea la iglesia católica, mormona, testigos de Jehová, una secta espiritista por ahí, una filosofía contemporánea de la nueva, no sé, cientología, lo que sea. Sal de ahí, te dice el Señor. Sal de ahí, te dice el Señor. Y si tú conoces a alguien, ve y dile, salte de ahí. Ve lo que hacen ellos contigo. Te quisieron sacar de donde se predica la verdad. No solo hablo de aquí, de cualquier iglesia. ¿Tú por qué no vas a ir a decirles con amor, con verdad, con seguridad, salte de ahí? Levanta tu voz, préstasela a Dios y díselo para que no lleguen las plagas que van a llegar a Babilonia, a la gran ramera. Cuando Dios dice sal de ahí, no te está sacando del lugar donde no te gusta o donde te duele la predicación. Ese eres tú. Cuando te dice sal de ahí es donde estás escuchando mentira. Por lo tanto, si hay alguien que me está escuchando, que se fue por estas razones y que hoy, por la gracia de Dios, está recibiendo la inspiración, el alumbramiento espiritual de Dios, aquí estamos con los brazos abiertos para recibirte. Te necesitamos, te extrañamos, te amamos y nos va a dar muchísimo gusto que salgas de la mentira.